La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Vamos a esperar un minuto para dar inicio a este seminario. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a este webinario titulado La importancia de elaborar políticas nacionales de movilidad urbana para el desarrollo sostenible de las ciudades. Es una introducción al concepto y a la guía de NAMP, el cual es organizado de manera conjunta por la Comunidad de Práctica Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible de Latinoamérica, del programa Euroclima Plus, y Mobilize Your City, y el Grupo de Trabajo de Transporte de la Plataforma Regional del ETSLAC. Mi nombre es Carolina Chantril y lidero el área de movilidad sostenible de la Asociación Sustentar, desde la cual coordinamos el Grupo de Trabajo de Transporte de LETS en su plataforma regional, y somos parte de la coordinación del grupo a nivel global para LETS Global Partnership y sus socios. Este webinar es un webinar de carácter introductorio. En el mismo nos embarcaremos en la necesidad de comenzar a implementar NAMPs y la justificación de esta afirmación, y además compartiremos experiencias de dos países de la región que se encuentran en el proceso de elaboración de sus NAMPs. En base a esto establecimos los siguientes objetivos del evento, los cuales de alguna manera es visualizar la importancia de las políticas nacionales, y ahí viene el término de NAMP y ya lo vamos a explicar en las presentaciones de nuestros oradores invitados. Vamos a presentar el concepto y cuáles son los principales pasos que se utilizan para prepararlas y cuáles son los recursos disponibles para apoyar ese desarrollo. Y compartiremos experiencias de la elaboración de estas políticas de manera de comentarles, mostrarles la importancia y cuáles son los desafíos que se presentan al desarrollar estas políticas. La agenda del día de hoy incluye vamos a tener primero a Andrea Palma. Ella nos va a introducir el concepto de NAP y va a mostrar cuál es el papel de las políticas nacionales en la movilidad urbana. Posteriormente tendremos a Mateo Gómez Jactín, de la iniciativa Mobilize Your City, que expondrá el proceso de elaboración de las NAMPs y los distintos tipos que hay, así como de políticas y programas en diversas combinaciones. Para finalizar esa primera ronda introductoria y conceptual, daremos un espacio de intercambio entre los participantes y oradores para responder algunas preguntas que puedan tener en la audiencia. Luego vamos a sumergirnos en las dos experiencias de elaboración de dos países de la región. Primero tendremos a Juan Pablo Torres, que es especialista de regulación normativa y ferroviaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador. Y luego a Antonella Tambasco, asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay en el área de demanda, acceso y eficiencia energética, quienes nos compartirán las experiencias de Ecuador y Uruguay en la elaboración de sus políticas. Para finalizar, realizaremos otra ronda de preguntas y respuestas, así que por favor no se priven de hacer cualquier comentario al respecto en el interés de aprender más sobre esto. En este webinar vamos a poner a disposición la posibilidad de hacer reflexiones y dirigir preguntas a los oradores a través de la funcionalidad que tiene la plataforma de GoToWebinar, a través de la cual ustedes se conectaron. Probablemente lo hayan hecho a través de la aplicación de escritorio en sus computadoras o accediendo a través de la versión web. Para eso, en ambas versiones tienen acceso a una función que se llama preguntas o questions, según tengan el idioma español e inglés de la plataforma. Que cliqueando en esas, aquí como ven en las imágenes en pantalla, pueden cliquear o en el botón que tiene el simbolito de pregunta y les despliega el espacio para hacer las preguntas en la versión web, y en la versión aplicación tienen una solapa de questions o chat donde ustedes pueden dejar las preguntas. No se olviden de presionar enviar y a la vez de indicarnos a quién quieren dirigirle la pregunta o comentario.
Con esto vamos a iniciar la presentación. Para empezar les voy a presentar entonces a Andrea Palma. Ella es asesora técnica del programa de movilidad urbana Euroclima Plus, apoyado en el desarrollo de las NAMPs en Chile y colabora con la Estrategia Nacional de Electromovilidad en Uruguay. Además, actualmente participa en el Advising Climate Transportation Strategies Project, apoyando transparencia, y el MRB, de monitoreo, reporte y verificación en el sector de transporte, Colombia y República Dominicana. Ha colaborado en diferentes áreas del municipio de Coquimbo, en el proyecto de desarrollo urbano en Camín, China, y la gestión de proyectos en Londres. Para las personas que tengan preguntas para ella, por favor, no se olviden de dejarlas en la sección de preguntas y respuestas, que las vamos a abordar al final de las presentaciones. Gracias, Andrea, por estar acompañándonos aquí, por tu participación. Bienvenida y te doy la palabra. Bien, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bien, a mí me tocó el desafío de contarles cómo es que, elaborando políticas nacionales de movilidad urbana, podemos apoyar al desarrollo sostenible de las ciudades. Entonces, para eso he preparado una presentación en la cual revisaremos la influencia de la movilidad en el desarrollo de las ciudades. Yo soy arquitecto de formación y vamos a ver cuáles son nuestros paradigmas desde el programa sobre la movilidad y como GIZ, y también cómo trabajamos el diseño de las políticas de movilidad y algunas recomendaciones. Entonces, para partir por el principio, las ciudades y la movilidad han tenido una larga historia de transformación colectiva, en las cuales vemos cómo desde el inicio de las ciudades, donde la movilidad era a pie o en carreta, ¿cierto? No había consumo energético y la movilidad y los espacios públicos estaban centrados en las personas. El transporte público permitió facilitar y universalizar la conectividad de las personas dentro de las ciudades, lo que permitió ampliar el radio de las ciudades. El automóvil, cuando aparece, genera por primera vez una cierta segregación urbana, poniendo un foco en el automóvil y en la posibilidad de vivir afuera de los centros funcionales, hasta extremos como el que conocemos hoy, en el cual las autopistas urbanas han terminado con el límite urbano de las ciudades y han invitado a mucha congestión en los horarios funcionales dentro de nuestras ciudades, con el acompañamiento al consumo energético y las emisiones de carbono. Existen ejemplos, sin embargo, en los cuales hay ciudades que han logrado ponerse de acuerdo para eliminar casi totalmente los vehículos de ciertas áreas, respetando y volviendo al paradigma de que hay áreas que pueden ser funcionales y trabajar y funcionar en la escala del peatón o de la bicicleta. Y esto funciona cada vez que se establece una visión colectiva de desarrollo, en este caso es una ciudad alemana, y trabajan bajo el concepto de Leitbild, que significa establecer una visión de desarrollo, pero acompañarla de todas las medidas que se necesita para alcanzar esos objetivos. Entonces, para poder volver a ciudades más humanas, más sostenibles y centradas en las personas, necesitamos establecer cuáles son las distancias funcionales para el peatón, para el ciclista, para el vehículo y para el transporte público, promover el uso mixto del suelo, que ojalá el 80% de las actividades funcionales de una familia se puedan desarrollar en un radio no más de 5 kilómetros, y finalmente diversificar los modelos productivos para que no hayan estos masivos éxodos en horarios punta en los cuales la ciudad sufre una tremenda presión. ¿Cuál es nuestro paradigma sobre la movilidad y la carbono neutralidad? Evitar, cambiar y mejorar. En estos simples principios abarcamos todos los aspectos que se necesitan para avanzar hacia la movilidad sostenible, siendo el primero muy vinculado al desarrollo de las ciudades y el urbanismo, que es cambiar y evitar los transportes largos y la cantidad de frecuencias de transporte, cambiar hacia transporte público, hacia transporte masivo, hacia ciclismo o movilidad activa, y hacia nuevos servicios de movilidad, y mejorar los combustibles, disculpen, y incorporar la electromovilidad y las energías renovables a los sistemas de transporte. Con este paradigma creemos que se cubre de manera holística la innovación en movilidad y se responde a la diversidad de soluciones que se requieren, tanto como para las personas, el desarrollo, el acceso, la energía y también la sustentabilidad de nuestra ciudad.
¿Cómo lo hacemos? En esto voy a pasar muy rápidamente porque mi colega Mateo va a profundizar en este tema. Trabajamos la carbono neutralidad con una metodología para hacer políticas nacionales de movilidad urbana sostenible en base a 4 pasos, a 4 fases y a 15 pasos propuestos por la Alianza Mobilize Your City, que nos va conduciendo, porque los procesos de transformación de las ciudades son procesos largos que requieren a muchos actores que se deben sostener trabajando colaborativamente durante mucho tiempo, y eso es algo que nosotros intentamos hacer como GIZ frente a los países en los cuales colaboramos en el marco del programa Euroclima Plus, en el cual acompañamos a los actores claves en un proceso que dura aproximadamente 2 años, para que puedan tomar los acuerdos, fijar las prioridades, vincular con las prioridades nacionales de clima y avanzar hacia cómo implementar las políticas. De ahí entonces que lo que tratamos de hacer es políticas holísticas que tengan claras implementaciones locales, donde el contexto internacional es tan relevante como el contexto local, donde se puede hacer intercambio de experiencias internacionales, se puede recibir apoyo económico y transferencia técnica, y a nivel local establecer las prioridades nacionales para los gobiernos locales, como las metas de clima a través de las NDC y las estrategias climáticas de largo plazo del marco del Acuerdo de París, estableciendo claros planes de acción local, porque no basta con tener buenas políticas, hay que tener planes de implementación y diseñar políticas que estén listas para ser implementadas. ¿Cómo hacemos entonces que una política quede lista para ser implementada? Trabajamos con la monetización de las soluciones, generando incentivos, desincentivando hábitos, involucrando soluciones. Desarrollamos capacidades a través de fortalecer la gobernanza, la capacidad colaborativa entre los sectores de gobierno, cambiando paradigmas, e innovando tecnológicamente, generando acceso, habilitando la infraestructura e innovando en las flotas. Una de las oportunidades que establecen las políticas nacionales de movilidad urbana sostenible es fortalecer la colaboración multisectorial, toda vez que los problemas de transporte no son del Ministerio de Transporte solamente, sino que son problemas de un conjunto de ministerios, donde hay ministerios claves como el de Energía, Transporte, Hacienda y Medio Ambiente, pero hay ministerios implementadores claves como el de Salud, Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, una oportunidad al hacer una política nacional de movilidad urbana sostenible es fortalecer la colaboración multisectorial al interior del gobierno. ¿Cómo lo hacemos entonces para que nuestras políticas estén listas para ser implementadas? Trabajando con una visión de futuro, cosa que parece obvia, pero es muy innovadora. Muchas veces los países en desarrollo hemos trabajado mirando hacia atrás, sin embargo ahora tenemos una invitación para mirar hacia adelante, comprendiendo el contexto, fijando prioridades políticas y objetivos colectivos claros, bajando a medidas concretas donde la política esté acompañada de medidas nacionales, planes de implementación y asignación de recursos, y finalmente llegando al compromiso local, quienes son los que empoderan los planes de implementación, lideran los procesos locales y finalmente conducen hacia la participación ciudadana activa y comprometida con estas innovaciones. Para ir terminando, los ámbitos de acción entonces de una política de movilidad urbana sostenible para que sean efectivos, debieran ser a lo menos la gobernanza para establecer los liderazgos, la institucionalidad y la capacidad de operación sobre la movilidad sostenible, medidas concretas que generen condiciones, que generen la infraestructura, el recambio de flotas y la planificación local, financiamientos tanto estatales, privados, mixtos, nacionales o internacionales, y una meta clara de emisiones y escenarios de emisiones para poder ser medidos y transparentados los avances que se van haciendo en cuanto a la reducción de emisiones y la rectificación de las medidas que se han acordado a través de la política. Con eso termino y ahí les dejo mis contactos por si alguien quiere acercarse a nosotros para mayor información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Con eso vamos a dar lugar a la segunda presentación del día. Les voy a presentar a Mateo Gómez, quien se desempeña como asesor junior. Quisiera mostrarles la pantalla con su bio antes de continuar. Ahí estamos.
Él se desempeña como asesor junior en el secretariado de Mobilize Your City. Entre sus principales áreas de trabajo se incluyen el desarrollo del marco metodológico y actividades relacionadas al desarrollo de capacidades de Mobilize Your City a nivel global. Mateo también ha ganado experiencia laboral previa en el sector de transporte, en particular en el área de movilidad urbana sostenible y en el desarrollo de sistemas de monitoreo de impacto para proyectos de cooperación internacional. Les recuerdo a todos que pueden dejar sus consultas, preguntas para que las podamos tomar en la sección de preguntas y respuestas a través de la función de Q&A, de questions o preguntas en su plataforma. Mateo, muchas gracias por tu participación. Con esto te cedo la palabra sin más preámbulos, así que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carolina, por la introducción y Andrea también por la presentación. Y por supuesto a Sustentar y a Let's Slack por organizar el evento. Pequeña pregunta, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Gracias, Mateo. Listo. Bueno, hoy estamos aquí no solo porque queremos compartir con ustedes la importancia del rol que los gobiernos nacionales cumplen para facilitar la transición de las ciudades a modelos de movilidad urbana sostenible, sino también porque creemos haber desarrollado una herramienta o más bien una metodología que ayuda a los gobiernos nacionales a preparar políticas de movilidad urbana que sean orientadas a la acción, que reflejen las necesidades, capacidades y objetivos de los diferentes actores políticos y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional y local, y por último que garanticen su implementación. Esta es la guía de Mobilize Your City para desarrollar políticas nacionales de movilidad urbana, la cual presentaré brevemente en los próximos minutos y, por supuesto, espero generar suficiente interés para que ustedes le echen un vistazo a esta herramienta integral e idealmente utilicen también para sus propios proyectos y propósitos. Si bien en la mayoría de los casos los gobiernos locales son las instituciones principalmente responsables de la planificación e implementación de la movilidad urbana, estos sufren a veces de una falta de capacidades técnicas y financieras y en otros casos existen marcos institucionales complejos y contradictorios sin una clara distribución de recursos y responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno. Los gobiernos nacionales, por su parte, intervienen o pueden intervenir en el sector debido a su importancia económica, social, medioambiental y cultural, y poseen a su vez una amplia gama de instrumentos a su disposición, que van desde políticas, normativas y orientaciones técnicas hasta soporte en el desarrollo de capacidades y la provisión de recursos financieros para la implementación de planes y proyectos locales. Un punto importante adicional a favor de la intervención de los gobiernos nacionales en este sector se refiere a las diferentes capacidades de las diferentes ciudades y municipalidades de un país. Por ejemplo, las grandes urbes poseen mayores recursos para planear e implementar medidas de movilidad urbana sostenible, mientras que ciudades de menor tamaño y población pueden sufrir una falta de estos recursos. Gobiernos nacionales pueden ayudar a cerrar esta brecha y promover un desarrollo sostenible que sea equitativo a través de diferentes políticas y programas de apoyo. Ahora bien, nosotros utilizamos el término Políticas Nacionales de Movilidad Urbana, o NUMS por sus siglas en inglés, como un concepto integral con el potencial de abarcar todos esos elementos que ya mencionamos. Por ello definimos a políticas nacionales de movilidad urbana como marcos estratégicos y orientados a la acción que tienen como objetivo mejorar la capacidad de las ciudades para planificar, financiar proyectos y medidas que satisfagan las necesidades de movilidad de todos los sectores sociales y económicos de una manera sostenible. Estos NUMS se basan en políticas existentes y buscan armonizar, mejorar o expandir estos marcos para orientarlos a la movilidad urbana sostenible. La guía NUMP es un documento que ofrece una metodología práctica a tomadores de decisión en cómo desarrollar una política nacional de movilidad urbana. Debo enfatizar aquí que este documento no ofrece una receta única ni universal del tipo de política a desarrollar por ningún gobierno. Esta guía no prescribe el tipo de medidas ni el enfoque temático o sectorial a tematizar,
ni tampoco las prioridades y objetivos a definir, las cuales últimamente deben ser el resultado de un proceso de decisión participativo e idealmente transparente, y las cuales deben ser apropiadas para los diferentes contextos nacionales y locales que dichas políticas abarcan. En otras palabras, la guía NUMP no se enfoca en el contenido de una política, sino en dos elementos específicos. El primer elemento se refiere al componente procesal, es decir, al proceso mismo del desarrollo de una política, el cual está basado en el ciclo NUMP, que se constituye de 4 fases y 15 pasos, como veremos en las siguientes diapositivas. Y segundo, la guía NUMP sigue un enfoque de planificación estratégica, la cual se refleja exactamente en las diferentes fases del proceso de desarrollo. ¿Por qué lo llamamos planificación estratégica? Porque dicho proceso trata de responder 4 preguntas fundamentales, las cuales son, primero, ¿dónde nos encontramos en el momento? ¿O cuál es el estado actual de la movilidad urbana? Segundo, ¿a dónde queremos ir? Es decir, se establece una visión a largo plazo, se definen objetivos concretos sobre la movilidad urbana sostenible a construir. Tercero, sería preguntarse cómo realizamos esos objetivos que nos planteamos, mediante los cuales se identifican medidas y proyectos para alcanzar esos objetivos. Y por último se pregunta cómo medir el progreso de la implementación. La guía NUMP fue elaborada por Mobilize Your City en colaboración con la Iniciativa para la Movilidad Eléctrica Urbana y ha sido el resultado de un largo periodo de cooperación trabajando con varios países en el desarrollo de sus políticas nacionales de movilidad urbana. La guía está disponible en español, inglés y francés y hace parte de la caja de herramientas para la NUMP, que fue preparada por la GIZ, la cual contiene herramientas adicionales, mejores prácticas, casos de estudio y materiales de entrenamiento que pueden ser útiles para este tipo de proyectos. Como decía, la guía NUMP se estructura utilizando el ciclo NUMP, el cual refleja el enfoque estratégico y procedural de la metodología. El ciclo NUMP es el proceso estandarizado para desarrollar una política nacional de movilidad urbana y consiste en 4 etapas y 15 pasos específicos. La metodología fue desarrollada de tal manera que permite ser adaptada a los diferentes contextos de cada país. Y por supuesto, cada gobierno tiene sus propios procesos ya establecidos, y en los países con los que se ha colaborado utilizando esta metodología, cada proceso pinta diferente. Lo que se propone en este documento es principalmente ofrecer una guía práctica con recomendaciones, las cuales han demostrado ser de gran valor para garantizar que estos procesos sean exitosos, que tengan el respaldo político necesario, que apalanquen los recursos financieros necesarios y que reflejen las necesidades y oportunidades de cambio de la mejor manera posible. Ahora, volviendo al ciclo, en la primera etapa se inicia el proceso de preparación, dentro del cual se establece una estructura y equipo en cargo de la coordinación con los diferentes actores y de la preparación de la política. En la segunda fase se realiza un análisis de status quo. Aquí se hace un inventario del sector de transporte urbano, incluyendo el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector. También se analiza el marco político y normativo existente y se analizan las capacidades de las diferentes instituciones político-administrativas a ser fortalecidas mediante la NUMP. En la tercera fase se define una visión a largo plazo sobre la movilidad urbana del país. Se definen objetivos claros y se identifican las áreas o sectores prioritarios a ser abordados por la política. Por ejemplo, una NUMP puede tener un carácter integral y abarcar varios subsectores o enfocarse exclusivamente en un área, como por ejemplo electromovilidad, transporte colectivo, etc. Varias NUMPs también se enfocan en incrementar las capacidades de las ciudades para que ellas mismas puedan desarrollar sus propias planes de movilidad urbana sostenible, para los cuales tenemos una metodología también bastante parecida a la guía NUMP. En esta tercera etapa también se identifica la lista de medidas y acciones a implementar y se modelan escenarios para calcular el impacto de la NUMP en relación a un escenario base. Y por último, en la última fase se realiza una preparación detallada de las medidas seleccionadas, incluyendo el desarrollo de un mecanismo de financiación y un sistema de monitoreo, reporte y verificación. La publicación también contiene 2 acciones transversales, las cuales son financiamiento y monitoreo, reporte y verificación.
ya que se ha demostrado que estos factores son clave para garantizar que una NUM obtenga los recursos necesarios para poder ser implementada. Se recomienda que estos dos temas se consideren desde el principio de todos estos procesos, y en el caso de financiamiento, los pasos a realizar y se incluyen, por ejemplo, el análisis financiero dentro del análisis del status quo en las primeras fases, la identificación de fuentes e ingresos a nivel nacional, la estimación del costo de la NUM y el diseño de un mecanismo de financiamiento para su implementación. En el caso del MRV se identifican una serie de pasos que incluyen hacer desde el comienzo la conexión entre la política y la mitigación de gases de efecto invernadero, realizar un inventario de emisiones en el sector de transporte urbano y modelar escenarios que permitan evaluar el impacto, como decía, de la política en términos de mitigación, pero en términos también de otros indicadores, como por ejemplo acceso a transporte público, el incremento de la flota de movilidad eléctrica, etcétera. También, o sea, todos estos indicadores que se definen para medir el progreso de implementación tienen que ser adaptados, por supuesto, a la temática que se decide enfocarse en cada caso. Tenemos también recursos adicionales para este enfoque transversal. Por ejemplo, Mobility City publicó el año anterior la calculadora de emisiones para la modelación de escenarios y estimación de impacto de diferentes políticas y medidas. La calculadora es la herramienta más popular de Mobility City y ya está siendo utilizada por varias ciudades y países en todo el mundo. Y para aquellos interesados en la colección de datos y cálculo de emisiones en el sector de transporte, les recomiendo también la guía metodológica en la cual se basa la calculadora de emisiones. Termino con una pequeña lista de países que han desarrollado políticas nacionales de movilidad urbana con esta metodología. La presentación será compartida al final del evento, así que pueden acceder a todos esos documentos. También pueden acceder a ellos en nuestra página web. Y concluyo también con una disculpa por la buena dosis de teoría que acaban de recibir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mateo, por la presentación. Como les habíamos comentado, ahora vamos a darle un espacio a algunas preguntas que recibimos respecto a estas primeras presentaciones introductorias. Con eso quería, primero, bueno, le dirigiré un par de preguntas a Andrea y un par a Mateo, que obviamente pueden complementar ustedes, los invito a ambos a comentar. Una de las primeras preguntas que surgen es respecto, y esta en realidad va más dirigida a Mateo desde tu vista más a nivel regional y global, si existe algún benchmark, digamos, del estatus en el que están las políticas nacionales de transporte o políticas específicas de movilidad urbana, digamos, ¿qué datos tenés desde la iniciativa de Mobilize Your City respecto a si la movilidad urbana sostenible está siendo abordada en las políticas nacionales? Ya sea con digamos, con la visión de NAMP o con alternativas. Me imagino que cada país tiene distintos marcos normativos. Estás silenciado. Primero que todo, digamos, cada país tiene sus políticas nacionales de movilidad urbana y, digamos, si son sostenibles o no, claro, es difícil de responder y nosotros tampoco desde Mobilize Your City realizamos un análisis sistemático. Pero nosotros sí apoyamos en el momento a 10 países en el desarrollo de sus políticas nacionales de movilidad urbana y lo que hacemos especialmente para monitorear el progreso y el impacto sostenible de estos proyectos es, nosotros tenemos una lista de indicadores que podemos agregar, por ejemplo, la mitigación de gases de efecto invernadero es uno, pero también tenemos otros indicadores como son la accesibilidad al transporte sostenible, la calidad del aire, también una manera de mirar qué tan efectivos son las políticas, también mirando qué tantos recursos se movilizan, porque esto también es un indicador que dice que se pueden implementar las medidas, por supuesto. Y tenemos también otra lista, son en total 6 indicadores, pero como les decía, dependiendo de cada caso, por ejemplo, me imagino que en Uruguay, que se enfoca bastante en electromovilidad, tiene sus propios indicadores y me imagino que escucharemos un poco más al respecto en la presentación de Antonella.
Pero sí, benchmarking, digamos, en la caja de herramientas de la GIZ para las NUMS, también tenemos varios casos, ejemplos al respecto sobre diferentes NUMS, no solo de las que presenté al final de la presentación, sino también en otras regiones como Europa. Y sí, o sea, simplemente es tomarlos como casos de estudio, como referencia, pero un benchmarking, yo diría, si quieren ver benchmarking, pueden mirar la Long Guidelines, que es el resultado de analizar estos procesos y de la experiencia que hemos tenido con los casos de estudio y cuáles son los factores de éxito cuando se Muchas gracias, Mateo. Sí, queda clarísimo, y con eso entonces voy a pasar a una pregunta para Andrea. Nos consultaban, y te hago esta pregunta en calidad de tu experiencia trabajando con algunos países de la región. ¿Cuáles son los instrumentos legales que hay en los países en los que trabajaste para poder, digamos, aplicar este concepto y este tipo de política nacional de movilidad urbana? Mira, la diversidad de los países es algo bastante interesante y yo creo que la metodología permite que toda esa singularidad que tiene cada país en la América Latina pueda reflejarse. La parte de la legalidad sobre las estrategias de movilidad es bien interesante porque depende mucho de los países. Hay países que están trabajando a nivel de estrategia, lo que significa que son como promotores de la movilidad, y hay países que trabajan bajo premisas políticas, como por ejemplo el caso de Uruguay, que está trabajando una política para la movilidad, y luego está el paquete de los incentivos, cómo llevamos esto a la acción, y ahí, bueno, están los incentivos económicos, los incentivos impuestos, están todo el tema tarifario. Siempre hay que trabajar en combinación con el sector privado para, por ejemplo, incentivar el uso de cierto tipo de transporte por parte de las empresas. Entonces, la diversidad es bastante interesante y la verdad que yo soy mucho más fan de las estrategias a las cuales el nivel local y la ciudadanía compromete que a las cosas por ley, a pesar de que mi país es un país bien apegado a la ley, tiene decreto para todo, pero es tanto el tiempo que toma establecer un decreto o un proceso legal que luego el problema ya cambió. Entonces quizás tener un marco legal es importante y tener buenas estrategias y mucha motivación y desarrollo de capacidades para la transformación desde el Estado, el sector privado, los usuarios, etc. Me das un pie perfecto para hacerte dos preguntas más. Una tiene que ver con cómo, justamente, cuál es la aplicabilidad de estas políticas nacionales a los gobiernos o áreas locales, ¿no? Como a las ciudades per se, digamos. Cómo se operacionaliza esto y cómo se baja y se aplica a nivel local. Y que creo que tiene mucho que ver con lo que recién mencionaba sobre la motivación, ¿no? Que es lo más importante para movilizar recursos e implementar acciones. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que comentaba sobre una de las formas de movilizar es los incentivos, mencionabas eso, y hablaste en tu presentación sobre como un abordaje que era lo de monetizar las soluciones. Entonces quería escuchar un poquito más sobre eso y, digamos, y cómo de alguna manera en tu trabajo, si tienes como alguna escala bueno, a nivel, o sea, monetizado, o los beneficios, o los incentivos, o cómo esto, digamos, ahí te dejo un poco la libertad para abordar la pregunta. Luego, Mateo, si quieres comentar sobre algo de eso también, bienvenido. Bien, muchas gracias. Difícil pregunta, Carolina, porque es una pregunta en base a la cual trabajamos durante todo el proceso del desarrollo de las NUMS. Aquí yo tengo dos casos distintos, bueno, hay cuatro casos distintos, la verdad. En el caso de Chile, Chile trabaja la movilidad de manera bastante vertical, donde es el gobierno a partir del Ministerio de Transporte quien establece los lineamientos y luego tiene sus ministerios centrales que son los que bajan con la implementación. En general, el modelo funciona vía aprobación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una modificación de una calle, tengo que pasar por ciertos lugares de aprobación para poder hacer esa modificación, entonces tengo que ajustarme a las indicaciones que establecen los que autorizan.
o cuando necesito recursos. Y para poder acceder a los recursos públicos, por supuesto, tengo que cumplir con las condiciones que está estableciendo el gobierno, sea local, nacional o regional, para hacer esas modificaciones. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que lo vamos a ver en detalle más adelante, y no quisiera arruinar los secretos de la presentación de la ANTO, el desafío es muy bonito y es totalmente opuesto. Los gobiernos departamentales o las ciudades tienen total autonomía para establecer sus propias reglas. Por lo tanto, el gobierno nacional solo puede establecer un marco de consecuencia teórica, digamos, como de marco lógico de hacia dónde moverse, y luego cada gobierno establece cómo lo hace. Y entonces, ¿cómo lo haces en ese caso? Te puedes enganchar a procesos contingentes que son importantes para el país en su conjunto, como por ejemplo la NDC y el Acuerdo de París. En el caso de Chile se está trabajando al amparo de los acuerdos de la NDC, y ellos tienen una ley. Tienen la Ley de Cambio Climático, que establece obligaciones para el sector. Y entonces la NUM no necesita ser legal porque está debajo de esa ley. En el caso de República Dominicana, ellos señalan las medidas de movilidad también en su NDC, y desde ahí entonces la implementación sale directa. Eso como en el fondo los esquemas. En el caso de Uruguay es distinto porque ellos pueden establecer una política que después tiene traducción local en cada uno de ellos. La monetización es importante porque los recursos tienen que venir de alguna parte, y entonces es importante saber cuánto cuesta avanzar en una solución. Por eso, como contaba Mateo, es importante tener claro cómo vamos a realizarlo y luego cómo medimos el progreso, porque hay que estar siempre evaluando el costo-beneficio. Y entonces, ¿cómo incentivas? A través de recursos económicos, pero también a través del cambio cultural. Pero el gobierno central o el regional o el local debe saber cuánto cuesta establecer una medida, y desde ahí poder tener a disposición, que es un poco lo que vamos a hacer con Uruguay, tener a disposición un cierto abanico de soluciones económicas para que ellos elijan la que más les acomoda, o como en el caso de Chile, que tenemos el Fondo Nacional de Inversión, donde se van a fijar las condiciones para que cada ciudad y gobierno regional establezca cómo va avanzando con sus proyectos en un marco presupuestario nacional. Ahí bien mixta la respuesta, pero es parte de la diversidad y de la belleza de Latinoamérica. Muchas gracias, Andrea, por eso. No sé si, Mateo, quisieras comentar sobre algo, y si no, te hago un par de preguntas más. Y de pronto un comentario pequeño es entre la relación que se busca hacer entre el nivel nacional y local, también lo que busca hacer una política nacional, o en la metodología que nosotros hacemos, es el empoderamiento de la ciudad, ¿cierto? Así como Andrea está diciendo. Y por lo menos lo que podemos observar en muchos de los países en los que trabajamos es un cierto grado de descentralización, en la medida que, por ejemplo, en Perú, en República Dominicana, en Tunisia, se han establecido, por lo menos en las capitales, y fortalecido unidades o administrativas, autoridades de transporte urbano, que asumen ese rol regulatorio, político, y lo que hacen los gobiernos nacionales es, además de, pues, de apoyar ese nivel de descentralización, también definir las modalidades de apoyo para que las ciudades, por ejemplo, no las más grandes, pero también, como decía, las ciudades más pequeñas tengan las capacidades o reciban el desarrollo de capacidades para que ellos puedan hacer su propia planificación, implementar las medidas que a nivel nacional se definieron, y también definir sus propias medidas a nivel local. Muchas gracias, Mateo, por esa respuesta. Te hago dos consultas desde el punto de vista de la metodología. Cómo, digamos, por un lado en contenido, ¿no? Si esta metodología permite abordar en estas políticas nacionales distintos aspectos de la movilidad, y qué tanto se incluyen, por ejemplo, aspectos de logística urbana o segmentos muy particulares como puede ser la movilidad estudiantil o algún otro segmento, simplemente esos para dar como ejemplo. Y la segunda pregunta respecto a la metodología es, nos preguntan si se puede iniciar, digamos, el desarrollo de una política o estrategia análoga a esto a un nivel subnacional, ya sea metropolitano o a nivel de un estado dentro de un país, o si simplemente estamos hablando de un instrumento nacional. Primero abordo la primera pregunta. Sí, respecto al contenido, como les decía
La guía metodológica sobre NUMS, disculpa, me están tocando la puerta y no sé quién es, pero No hay problema. Se basa específicamente, sí, o sea, nosotros no nos enfocamos en el contenido. El contenido es decisión de cada país y cada gobierno nacional en definir sus áreas prioritarias y los temas a abordar. Por ejemplo, como en diferentes casos tenemos enfoques en electromovilidad, en otros casos tenemos enfoques en transporte activo, también en logística urbana, o en una combinación, o a veces en un caso más integral. Eso depende también de la consultación y del resultado participativo entre las diferentes entidades políticas, públicas y sociales que se incluyen en este proceso. Entonces, sí, no tenemos como recetas, sino simplemente facilitamos el proceso para que estos pasos puedan ser realizados de manera exitosa. La segunda pregunta, te pido que me la... Había una pregunta que nos llegaba de la audiencia respecto a la posibilidad de encarar este proceso y desarrollo de una política de movilidad urbana sostenible por debajo del nivel nacional. O sea, si esto es un esfuerzo que podría hacer, por ejemplo, un gobierno metropolitano o un gobierno estatal dentro, o sea, provincial o de estado, por debajo del gobierno nacional. Claro, entonces digamos, para los niveles locales y regionales tenemos la metodología que es planes de movilidad urbana sostenible, que son de hecho hasta más conocidos y bastante ya utilizados globalmente. Y en general las ciudades pueden hacer este proceso ellas mismas, pero lo que hacen también muchos gobiernos nacionales, o lo que buscamos hacer a través de estos NUMS, es desarrollar los marcos necesarios que permitan que los países o gobiernos nacionales apoyen a estas ciudades a que realicen sus planes de movilidad urbana sostenible. De hecho, hay una guía bastante conocida que es la guía SOMP, que de hecho es el precursor de la guía NUMP, y un proceso bastante parecido que también pueden mirar, o sea, explica exactamente este proceso. Y también, como decía, en muchos casos de muchos países, por ejemplo en Tunisia, en Santo Domingo, se busca apoyar a bastantes ciudades a que desarrollen sus planes de movilidad urbana sostenible, y en varios casos también se desarrollan hasta las propias guías que pueden utilizar los países, los gobiernos nacionales y los gobiernos locales para desarrollar. Sí. Muchas gracias, Mateo, por tu respuesta. A mí me gustaría reforzar dos cositas, que como usuario de la metodología es importante dar a conocer que la metodología es un acompañamiento sobre los pasos necesarios para llegar al éxito de alguna forma en la política, pero no dice qué hacer en la política. Y eso es súper importante porque mucha gente a veces es escéptica a la metodología porque dice yo no necesito que me digan qué hacer. Y la verdad que sí, no tenemos que decirles lo que hay que hacer, no sabríamos cómo hacerlo, pero los acompañamos en todos los pasos que son necesarios para tener políticas holísticas y de calidad que estén listas para la implementación. Y en cuanto a los niveles, el nivel local, el regional y el nacional tienen distintas responsabilidades frente a la movilidad urbana sostenible. Por lo tanto, nunca chocan. El gobierno nacional genera condiciones, el gobierno regional administra y luego el local es el que implementa. Entonces hay distintas escalas de planes, no es que se hagan políticas por debajo y la nacional por encima, sino que son distintos ámbitos en los cuales se va bajando hacia una acción concreta. Es como todo lo que tiene que pasar para que hayan, por ejemplo, trenes eléctricos en un país. Hay un montón de acciones, desde la estación de trenes y la venta de tickets hasta el proveedor de energía y la Estrategia Nacional de Trenes, por ejemplo. Entonces, no chocan, son distintos los niveles y la metodología te va acompañando a que seas capaz de ver todos esos niveles y saber con quién te toca dialogar para poder tener éxito en todas esas gestiones. Eso es un poquito. Bueno, yo quisiera hacerles una última pregunta y les pido ser breves, así podemos pasar ya a las experiencias que tenemos para mostrar hoy de nuestros colegas de Ecuador y Uruguay. Pero por ahí, Andrea, para vos bien breve, como en tres ideas principales, y Mateo podés complementar también, ¿cuáles son las principales barreras o desafíos que ustedes ven se encuentran los países en justamente desarrollar e implementar políticas nacionales de movilidad urbana? Como desde lo más lógico, la resistencia al cambio.
los paradigmas institucionales, culturales, la cultura organizacional es como una de las barreras principales porque la movilidad urbana sostenible se trabaja multisectorialmente y no tenemos hábito para trabajo multisectorial. Lo segundo, normalmente, obviamente, son las barreras económicas y de acceso a las tecnologías. No puedes pensar que una ciudad uruguaya que tiene 100.000 habitantes va a tener las mismas condiciones económicas para poder incorporar una tecnología de movilidad que Montevideo o que Santiago de Chile, por ejemplo. Y finalmente, yo diría que la capacidad de entender que esto es un proceso continuo, no es una estrategia que yo establezco hoy día y queda escrita para la eternidad, entonces es un trabajo permanente de retroalimentación al cual tampoco estamos acostumbrados. Entonces esos serían mis 3 highlights. Muy bueno, gracias. Mateo, ¿quisieras complementar con alguna otra? No mucho, yo creo que lo único de pronto que se podría adicionar sería la falta de datos en muchos casos, que no permiten una toma de decisiones que se basan en evidencia, que también es uno de los factores muy importantes si uno quiere verdaderamente abordar las verdaderas necesidades y condiciones que necesitan cambiar. Bueno, les agradezco muchísimo a las dos presentaciones, muy buenas, pese al contenido teórico, como decía Mateo, pero bueno, justamente ahora vamos a pasar a lo práctico. Le agradezco también a la audiencia por enviarnos algunas preguntas y comentarios, así que ahora vamos a tener a nuestros invitados que van a contar sobre sus experiencias a nivel nacional. Entonces, ahí lo presento primero a nuestro primer orador invitado, es Juan Pablo Torres. Él es especialista de regulación y normativa ferroviario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador. Juan Pablo es ingeniero mecánico, magíster en gestión ambiental y energética en las organizaciones y magíster en energías renovables y sostenibilidad energética, y cuenta con una amplia experiencia en el sector de energía, desde la generación termoeléctrica hasta ferrocarriles y transporte ferroviario. Bienvenido, Juan Pablo, gracias por compartir este testimonio, así que te cedo ahora la palabra para que puedas continuar. Hola, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Gracias también a los demás colegas. Bueno, primero quisiera confirmar si se puede visualizar la presentación. Sí, muy bien. Gracias, Juan Pablo. Perfecto. Listo. Agradecer nuevamente la invitación hacia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el día de hoy llegar con esto, lo que es hasta el momento la experiencia de Ecuador en la elaboración de la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible del país. Este es un proyecto financiado por medio del programa de la Unión Europea Euroclima Plus e implementado por la Agencia Francesa de Desarrollo. Entonces, un poco del contexto de la NUM, de la PNMU en español del país. A raíz del año 2018, en la cual la propuesta que se denominó en ese momento como Plan Nacional de Movilidad Urbana del Ministerio, se acreditó el financiamiento del programa Euroclima Plus para la contratación de la consultoría. A raíz de este acontecimiento en el año 2018, uno de los hitos importantes que se logra conseguir en el año 2019 es la suscripción del convenio para el financiamiento por estos 500.000 euros para llevar a cabo el desarrollo y la contratación de la PNMU de Ecuador. Como un breve resumen, la PNMU se implementará con el apoyo de la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo. Fue un proceso participativo, una licitación internacional a través de una lista corta con 6 consultores a nivel, nuevamente reiterando, internacional, que se realizó la convocatoria, y la cual dio inicio con la suscripción del contrato de consultoría el 11 de diciembre del año anterior. Un poco para resaltar cuál es la situación, los niveles de gobernanza en el país. Por una parte tenemos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas como el ente rector del transporte a nivel nacional.
Tenemos además las municipalidades, los gobiernos autónomos descentralizados, que la competencia en los órganos jurídicos normativos son los encargados de planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad en su territorio. También podemos ver cuáles han sido unas de las problemáticas, y creo que en este sentido vale la pena recalcar que es similar a lo que padecemos a nivel regional. El incremento de la población, no ha existido políticas que conlleven a una planificación territorial y urbana adecuada. En muchos casos ha sido inexistente. Obviamente, esto también conlleva a que no exista una adecuada, correcta, o en sí que exista una planificación de la movilidad. Y también todo lo que desencadena el crecimiento urbano, el crecimiento acelerado de las ciudades y con todos los problemas que esto conlleva. Ante esto, la propuesta de que el país cuente con una política nacional de movilidad urbana sostenible que brinde un acceso equitativo a las oportunidades laborales, educativas, financieras, en fin, que brinde este acceso. El fomento al uso del transporte no motorizado, problema que tenemos en varias ciudades, que el vehículo particular se ha incrementado, las tasas de motorización se han elevado considerablemente. Otra de las propuestas que se plantea, que persigue la PNMU de Ecuador, optimizar la operación del transporte público y fomentar su uso. También se va de la mano con otras políticas del ente rector, como en el caso del Ecuador Midubi, la planificación del uso del suelo y la movilidad urbana. Se busca también establecer incentivos económicos para la reducción de gases de efecto invernadero, así como también políticas de estacionamiento en las ciudades. Todo esto se recogerá a través de manuales técnicos que se pondrá a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados para la fase de su implementación. Luego del año 2018, en la que el MTOP se acredita estos fondos del programa Aeroclima Plus, se lleva a cabo el taller que se denominó Mobilize Days, aquí en la ciudad de Quito, los días 30 y 31 de enero del 2019, en el cual se contó con alrededor de 130 participantes, que fueron representantes de 51 municipios de 15 provincias del Ecuador. Una conclusión, un resultado de este taller de 2 días fue que se debe trabajar en una visión conjunta de la movilidad a un horizonte 2030 para profundizar y, sobre todo, establecer aquellas estrategias y acciones a implementar en las áreas urbanas, basado en los pilares de la gobernanza y el desarrollo de capacidades, la planificación de la movilidad, el financiamiento, equidad y accesibilidad, así como los cambios tecnológicos e innovación. Esto se está desarrollando a través de la metodología establecida por Mobilize Your City, la cual ya se comentó anteriormente, pero sería bueno recalcar que es la red una red global inclusiva de países y ciudades, a través de la cual se fomenta un intercambio de experiencias entre los adherentes, así como una asistencia técnica a un país, en el caso de las NUM de la PNMU, o a nivel local, en el caso de la SUM, de los planes de movilidad urbana sostenible, para mejorar justamente la movilidad urbana. Para poner en contexto cómo fue el proceso de contratación, partimos desde la suscripción del convenio que se realizó en el año 2019, en julio, luego la licitación internacional que finalizó el año anterior. Vale la pena recalcar también que este contrato particular para la política pública, la contratación pública, al ser unos fondos no reembolsables de la Unión Europea, se presentaron algunas barreras, algunas dificultades, lo cual
se pudo solventar a tiempo. Es así que, y sobre todo otro aspecto, a partir del mes de febrero del año 2020, en la cual ya se contaba con la empresa, con la asociación que iba a realizar esto. Sin embargo, situaciones del confinamiento debido a la pandemia mundial hizo que se retrase mucho el proceso hasta que se llegó al mes de diciembre del 2020, en la cual se consiguió suscribir el contrato y con este hito dar paso al inicio formal de la consultoría, la cual aquí en breve resumen se puede visualizar las fases, así como las fechas estimadas en las que se va a contar o va a finalizar una fase, empezar la otra. Entonces, actualmente estamos en la fase 1, un diagnóstico, el benchmarking de la movilidad urbana en el país, para lo cual hemos trabajado y estamos trabajando en conjunto con los consultores, con los especialistas, en este intercambio, en esta búsqueda de información. Ya basándonos un poco más precisamente, ya no al proceso de contratación, sino ya a la ejecución contractual. A partir de, como había comentado, de diciembre del año anterior que inicia la consultoría, estamos actualmente en la fase 1 del diagnóstico y benchmarking, el cual tiene una duración de 4 meses, resaltando los entregables más relevantes de esta fase, que son el mapeo de actores, cuál es el diagnóstico de la movilidad urbana en el país, una propuesta que defina los perfiles de las ciudades. Posterior a esto pasaremos a la fase 2, la visión y definición de los objetivos. Luego tendremos la fase más técnica, que es el análisis de estrategias y la cual toma la mayor parte del tiempo de la consultoría. Finalmente, la redacción y socialización, para lo cual se prevé que a partir de mayo del año 2022 podemos contar ya con las guías diagramadas, la socialización de la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible del Ecuador y finalmente la misión de seguimiento a la implementación de esto, porque como ya se comentó anteriormente, no queremos que esto quede escrito, sino queremos que esto se implemente en los territorios. Algo también importante a resaltar aquí es que el Ministerio ha considerado, y de seguro lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, todo este trabajo a través de un proceso participativo. Hemos tenido acercamientos, está en constante conversación, sector público, sector privado, la sociedad civil, representantes de varias organizaciones. Tenemos que conversar con ciclistas, con asociaciones y organizaciones de peatones. Es decir, que todo esto sea un proceso participativo de todo lo que conlleva la movilidad urbana. Y también al finalizar la debida socialización, porque reitero nuevamente, no queremos que se quede escrito, que se implemente, pero que la ciudadanía, los sectores conozcan cómo se va a implementar, qué se debe hacer. Entonces, esa ha sido nuestra propuesta de trabajo y de seguro lo continuaremos haciendo a lo largo de estos cerca de 13 meses que aún falta para conseguir obtener este resultado que es como tal la PNMU. El trabajo que lo estamos realizando en cuanto a esta consultoría es la administración a partir del contrato suscrito. La Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está con esa responsabilidad, con ese peso de la administración. Se ha creado un equipo de trabajo actualmente conformado por EMETOP, el Ministerio del Ambiente y Agua, la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia Francesa de Desarrollo y la consultora de Espacio, la cual nos está dando todos los lineamientos, todo el seguimiento, el apoyo técnico. También se considera un comité de seguimiento
a este trabajo, al avance de este trabajo, en la cual se articulan instituciones en una primera instancia del sector público, como son METOP, ANT, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Vivienda, los gobiernos autónomos descentralizados, el Consejo Nacional de Competencias, tenemos al MAE, tenemos el Ministerio de Energías, Ministerio de Comercio Exterior, el Instituto de Geología y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que son por el momento los que se ha considerado el Comité de Seguimiento. Sin embargo, del resultado del diagnóstico que se vaya realizando, se incluirán otros actores. Aterrizando un poco más al estado actual en cuanto a la fase 1, que nos encontramos ya por finalizar este diagnóstico y benchmarking, es importante señalar que se ha considerado 3 países, uno de la región, 2 de las experiencias internacionales, en este caso Francia y España, al haber tomado en consideración su experiencia a lo largo del tiempo en la adopción e implementación de medidas de movilidad urbana sostenible. Brasil, un referente en la región, por lo cual estos 3 países han servido para hacer este benchmarking de la movilidad urbana. En cuanto al país, el diagnóstico preliminar de esta movilidad urbana, está realizado un análisis normativo, financiero, presupuestario relacionado a la movilidad urbana, la gobernanza, institucionalidad, cuáles son las políticas de movilidad con las que cuenta el país. También se considera la propuesta de clasificación de las ciudades, cuáles son los criterios, establecer parámetros, cuál va a ser el proceso de evaluación de esta clasificación de las ciudades, porque como lo comentó ya anteriormente Andrea, esta es la ventaja de estas políticas, que tienen la flexibilidad, porque no todas las ciudades tienen las mismas necesidades. Entonces, es importante que exista una adecuada clasificación de las ciudades y en función de eso, las medidas se vayan adaptando a su realidad. También algo muy importante es el mapeo de actores, la identificación de estos actores claves y cuáles son sus roles en la movilidad urbana. Esto es parte de un entregable que se ha denominado como un preliminar de esta fase, y actualmente lo que se está trabajando en el entregable 1.2, que es el documento técnico. Con lo cual, llegaremos a finalizar en este mes de abril la fase 1 de la consultoría. Algunos de los primeros resultados de esta fase, el benchmarking, que es lo que podemos concluir, que se debe asegurar la integración y coherencia con otros planes y políticas, obviamente es importante. La implementación y el seguimiento de la política va a depender del liderazgo y el compromiso político. Es importante resaltar este aspecto. En cuanto al diagnóstico de la movilidad, hay que considerar que el financiamiento del sector público no es suficiente para generar la infraestructura sostenible. Volvemos al tema participativo. En las políticas de movilidad urbana siempre ha predominado una segmentación de las actividades y funciones. Siempre ha prevalecido un marco legales y regulatorios de alguna manera pobres y considerados hasta incompletos. En la propuesta de clasificación de las ciudades, se ha identificado que existe un gran potencial en los gobiernos autónomos descentralizados para alinearse a estas políticas de movilidad urbana que se busca a través de la PNMU. El gobierno nacional, como los GATS, requieren consolidar sus capacidades y fortalecerlas. Es algo que ya se ha identificado y que se conocía. En cuanto al mapeo de actores, es importante señalar que la inequidad en cuanto a la capacidad técnica de los actores públicos, la transferencia de información, algo que ya Mateo también lo comentó, que la falta de información y sostener esa información en el tiempo es algo muy complicado, es una barrera y con lo cual hay mucho trabajo por hacer. También es importante señalar que el involucramiento de los actores va a fortalecer el empoderamiento de las políticas y serán quienes van a dar el seguimiento a la evolución de estas políticas.
Esa ha sido mi presentación. Les agradezco mucho. Tenemos ahí los correos en pantalla de cualquier requerimiento e información. Estamos atentos a responderlos y seguidamente las preguntas que sean necesarias a través de la plataforma. Estoy atento para solventarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu presentación y por haber contado un poco el testimonio del proceso que están llevando adelante en Ecuador. Hemos recibido varias preguntas, así que al final te las voy a dirigir, pero ahora le voy a dar la palabra a Antonella Tambasco. Ella nos va a presentar la experiencia de Uruguay. Ella se desempeña como asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay en el área de demanda, acceso y eficiencia energética. Integra diversos proyectos vinculados a movilidad sostenible y es parte del equipo de trabajo para el desarrollo de la NAMP en el país. Antonella es ingeniera química y candidata a magíster de Ingeniera de la Energía en la Universidad de la República. Así que bienvenida, Antonella, y gracias por participar de este espacio. El micrófono ya es tuyo. Bueno, buenos días a todos. Ya están viendo allí mi pantalla, ¿verdad? Yo todavía no la veo. Ahí sí. Perfecto, gracias, Bien, pantalla Antonella. completa. Perfecto. Sí. Bien, entonces comienzo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Sustentar, a Let's Slack y también a GIZ por darnos este espacio para comentar el estado de situación de la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible aquí en Uruguay. Primero, nos parece importante resaltar de dónde surge este proyecto y quiénes somos parte de este proyecto. Como comentaban al principio, yo soy ingeniera del área de eficiencia energética del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero este proyecto no es llevado adelante por este ministerio, o no solamente por este ministerio, sino que también es parte el Ministerio de Ambiente, el de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el de Economía y Finanzas y el de Transporte y Obras Públicas, por la diversidad de temas que aborda una política de movilidad urbana, pero también para conectar con políticas que ya se están realizando en el país. Uruguay, al igual que Ecuador y que Chile, accedió al financiamiento o al apoyo de Euroclima y es implementado con la asesoría técnica de GIZ, que Andrea es nuestra contraparte junto con Mijael, y también del proyecto MOVES, que es un proyecto que ya se estaba ejecutando en Uruguay, que tiene también como objetivos promover la movilidad eficiente y sostenible, que tiene fondos del Medio Ambiente Mundial y es ejecutado por PNUD. Un poco de contexto rápido de Uruguay, que es resultado también de status quo, o sea, de los pasos que ya han mostrado tanto Mateo como también Juan Pablo, de cómo se decidió abordar este proceso. Primero, bueno, ser conscientes de que en Uruguay estamos hablando de una población de 3,5 millones total, pero que sin embargo más del 90% de esa población vive en ciudades. Por lo tanto, nos parecía sumamente relevante contar con una política o con una integración de políticas que tengan que ver con la movilidad urbana. De esos datos del status quo, era importante también ver qué pasa con la motorización o los medios de transporte que cuentan las personas en Uruguay, donde nosotros en realidad lo veíamos como quizás como una oportunidad, ¿no? Que todavía hay una población que no optó o que no puede, o sea, ahí hay que ver también los temas sociales por un medio de transporte motorizado propio, donde hay que ver también los temas de distribución, y esto se recogían datos de una encuesta del área metropolitana, donde obviamente había diferencias en cuanto a género, pero también a generaciones, ¿no? A edad, a quienes acceden a los diferentes modos de transporte, y donde se veía que había mayor inamovilidad y también mayor uso intensivo de transporte público y viajes a pie por parte de las mujeres, y también de distribución, ¿no? De cómo las personas de menores ingresos tenían mayor tiempo, y que es una variable que nosotros también consideramos en todo el proceso como una variable importante, del tiempo que la gente le tiene que dedicar a la movilidad para poder desarrollar sus
sus actividades, donde también el mayor tiempo se daba a los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Y después, que yo voy a contar un poco cómo se llegan a estas otras cosas, como también la movilidad es salud, ¿no? Y las vivencias que se viven en el tránsito, por más que se pueda decir que Uruguay todavía tiene una tasa por crecer de parque vehicular grande y que no estamos con los problemas de congestionamiento de otros países, las personas igual lo sienten, o sea, lo perciben, lo tienen en consideración, y también temas de educación, ¿no? De tanto de educación vial, de preferencias, de cómo priorizar a las personas antes que a los vehículos, eran otras cosas que también recogíamos en ese diagnóstico, ¿no? Y después también en lo que tenía que ver con las proyecciones, era eso que yo les decía, desde 2009 Uruguay ha tenido un crecimiento económico que también se vio reflejado en un crecimiento de vehículos particulares, pero que esa tendencia todavía puede seguir aumentando, y que por más que hay políticas que pueden cambiar la motorización de esos vehículos, es un tema que nos preocupaba y que veíamos importante considerar en los temas a abordar en ese trabajo hacia una política. Pero bueno, pero ya tenemos como un marco estratégico de muchas cosas que se han venido haciendo, que por eso estos mismos ministerios son parte de la política o del diseño de la política a través del proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la ambiental, que Andrea lo mencionaba más temprano, ¿no? Los compromisos a nivel país al Acuerdo de París, una política nacional de cambio climático, un plan ambiental ya aprobado, un trabajo hacia la estrategia de largo plazo para la carbono neutralidad, pero también desde lo energético, un acuerdo multipartidario que permitió cambiar muchísimo la matriz de Uruguay, una ley de uso eficiente de la energía con diversos instrumentos, tanto de cambio cultural como económicos, un plan también de eficiencia energética, y obviamente todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y los diversos instrumentos desde leyes, directrices y otras formas de abordar el territorio a nivel local, ¿no? Desde ese paraguas nacional, pero que después cada ciudad implementa en sus planes, y también lo que tiene que ver con seguridad vial y desarrollo sostenible, ¿no? Uruguay viene trabajando en temas de movilidad urbana en realidad desde hace muchos años, y valoramos mucho el trabajo coordinado en estos grupos interinstitucionales, tanto en un grupo interinstitucional específicamente de eficiencia energética en el sector, y también el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y ha postulado o ha trabajado también con organismos internacionales, porque más allá del apoyo financiero, también es muy importante contar con el apoyo técnico y el compartir experiencias para generar sinergias y apoyos, y se han hecho diversos proyectos o adecuaciones también que se han notado tanto de impuestos, de inversiones, de tecnologías, ¿no? Entonces, nosotros nos embarcamos en este proyecto y poder alcanzar una política con todo este marco atrás, pero sabiendo que igual faltaban cosas por hacer. O sea, por más que Uruguay toma como ventaja y lo ponía al postular al proyecto, que quería que la electromovilidad estuviera dentro de una de las líneas de trabajo de la política, sobre todo porque ya tenía como su primer transformación energética a través de una generación 98% renovable en lo que es la matriz eléctrica, sabía que era necesario integrarlo con lo que tenía que ver con el territorio, con lo que tenía que ver con las demás políticas ambientales que se estaban llevando adelante. Y bueno, y en ese contexto es que se busca esta política, ¿no? Muchos de los conceptos ya son los mismos que ya han mencionado, o sea, nosotros quisimos reforzar el tema de todo lo que incluye la movilidad sostenible, o sea, que no es solo el último paso, el de ir hacia un recambio más tecnológico, sino que al revés, que tiene que empezar por conocer qué son esos viajes, con tener una mirada territorial, ¿no? De las diferentes dimensiones de Uruguay y de las diferentes personas que hacen uso de los espacios públicos. Entonces, desde allí parte toda la discusión y el trabajo que se llevó adelante en la política. Este es un cuadro de el proceso que comenzó en 2019 y dónde estamos hoy.
Lo primero que se hizo, similar a lo que comentaba Juan Pablo y también a la metodología que planteaba Mateo, es, en realidad lo primero fue un relevamiento de si estaban todos los actores involucrados en el proceso, porque se decidió que este proceso debería ser a través de un proceso participativo, y se invitó a algunas ciudades, en particular en realidad se invitó a todas las ciudades y a participar del mismo, y se trabajó fuertemente con 5 ciudades que fueran bien diversas, desde poblaciones muy diversas, a si tenían diferentes medios de transporte, si ya tenían planes de ordenamiento territorial, si estaban avanzando en estos temas, y eso nos dio insumos para generar ese diagnóstico, que no sea solo un diagnóstico técnico de consultores, sino también que se pudiera relevar en territorio lo que las personas pensaban de la movilidad en su ciudad, y eso nos sirvió de insumo para preparar los siguientes talleres más sectoriales que tengan que ver con, ya así con la construcción de una visión y objetivos. Nosotros ya terminamos el proceso de status quo el año pasado, donde también sabíamos que había mucha información que Uruguay no tenía generada, o sea, con temas de emisiones locales, por ejemplo, de otros contaminantes, o con datos de movimiento de las personas dentro de las ciudades. Por eso complementamos con algunas encuestas origen-destino, que bueno, que después también tuvimos la pandemia y sabemos que todo eso también se vio sumamente afectado. Para construir el año pasado, la mayoría de los casos de manera virtual, pero llegamos a hacer alguno presencial, los insumos para esa visión y objetivos de la política y los primeros lineamientos y medidas. A su vez, este proyecto, similar a lo que comentaban desde Ecuador, también tiene algunos instrumentos que ya serían para implementación, que la política no sea solo un documento que además va a ser de alcance nacional, pero que después son las ciudades las que muchas de las medidas las van a tener que implementar, por lo que ya desde el comienzo se pensó en si se quiere, 2 guías y 3 sistemas que apoyen ese proceso, unas guías de planificación de la movilidad urbana que están en desarrollo, que tenemos apoyo de una consultoría, pero también parte del equipo técnico fuertemente trabajando en eso, sobre todo desde el área de urbanismo y de ordenamiento territorial. Unas guías de electromovilidad para que también se derriben ciertos mitos y se pueda aplicar en las ciudades, y que también despierte interés a otros mecanismos, no solo a los nacionales, que están en proceso de comenzar su licitación. Y después un proceso de mecanismo financiero que, bueno, que es en realidad estamos todavía en definiciones, porque va a depender muchísimo de las medidas priorizadas por la política y dónde se necesita en realidad una adecuación o quizás una reformulación de ciertos mecanismos que ya existen en Uruguay. Obviamente acompañado por un sistema de medición, reporte y verificación, el cual estamos apoyados por las consultorías regionales de Euroclima, y también una estrategia de desarrollo de capacidades que no tiene que ver solo con la educación formal, sino también con los temas de fortalecimiento de capacidades, tanto en los gobiernos locales como en el gobierno nacional que apoya a esos gobiernos locales. Como les decía, la decisión del proceso fue de hacerlo participativo, contemplando a todos los sectores, y que ha sido diverso en las metodologías que se han utilizado, dependiendo del estado de situación o la consulta que se quería realizar a cada sector. Que se ha buscado en ese sentido, que haya intercambio con la academia, que haya intercambio con la sociedad civil, pero también obviamente con expertos y con consultores, y que a partir de esos primeros talleres de recolección de información, lo que sí se veía obviamente como lo sostenible es que tenían que estar las 3 dimensiones contempladas en la política, lo que es social, ambiental y económico, pero también un marco que nosotros llamamos habilitante para la ejecución o para la concreción de esos objetivos, que debíamos contemplar tanto lo que son las personas como la carga en el ámbito urbano, y que si veíamos una visión a 2050, veíamos necesario la incorporación de objetivos que tuvieran más corto plazo
para poder alcanzar y ser realistas y que no sea solamente una ilusión cómo alcanzar eso. Y bueno, y para ir poniéndoles esto, está en construcción totalmente, o sea, todavía no tenemos un documento publicado de esta visión y las medidas que se van a incluir, pero sí hubo acuerdos de esos talleres que hablan de tratar el tema con el enfoque de evitar, cambiar y mejorar, que el tema de emisiones de gases de efecto invernadero con una reducción, que a cuánto es lo que se está acordando también y hacia dónde íbamos a llegar, va a estar ahí, que las personas para la planificación de la movilidad deben estar en el primer lugar para poder acceder a las oportunidades de la ciudad, pero contemplar las escalas de las diferentes ciudades. O sea, Uruguay tiene, obviamente tiene un área metropolitana con más de 1,5 millones de habitantes, pero luego salta a ciudades de menos de 100.000 habitantes, donde entendemos que se pueden hacer planes de movilidad urbana sostenible, pero que las escalas y las soluciones y las medidas deben ser adecuadas a estas situaciones locales, y por eso tenemos como parte de la visión esa articulación entre lo local y lo multiactor de esta política como base. Y obviamente que hemos trabajado quizás desde los modos, porque fue como una forma tangible de decir, bueno, sí, va a haber medidas en movilidad a pie, medidas en bicicleta, medidas en transporte colectivo y en transporte de carga, pero incorporar a los modos lo que tiene que ver con la planificación, la gestión, el desarrollo urbano y la gestión en sí del espacio público y vial, y que eso debía estar integrado, sí, con conceptos de electromovilidad, de desarrollo de capacidades, con los niveles locales y nacionales, y con la integración con otras políticas públicas. Nosotros estamos en esa etapa de definición de los contenidos de la política, quedan los procesos, se están desarrollando estas guías que se alimentan, o sea, son como círculos, ¿no?, que alimentan con medidas a la política, pero que después la política también va a definir hacia dónde se van a impulsar en mayor o menor medida y cómo, ¿no? O sea, cómo ya hay recursos que se destinan quizás a medidas de movilidad que quizás hoy se pueden decir que no serían sostenibles, y eso es realmente aplicable, si no es aplicable. Y bueno, y en esa instancia estamos trabajando. En general se desarrolla con este grupo de trabajo que yo les comentaba de los diferentes ministerios, pero también en coordinación con las ciudades, y bueno, y cuando se requieren apoyos técnicos que quizás están en la academia o en la región, también se hace ese apoyo con GIZ y con Euroclima para la contribución para esas consultorías puntuales. Entonces, nada, recordarles en la etapa que estamos, abiertos a consultas, pero también a comentarios de la región que nos puedan servir a nosotros para los siguientes pasos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonella, por tu presentación. Te agradezco a vos y también a Juan Pablo por sus presentaciones y por haber contado un poco la experiencia que están vivenciando y llevando adelante. También quisiera agradecerle, digamos, a la audiencia que nos han estado enviando algunas de las preguntas. Con eso voy a pasar justamente a dirigirles algunas preguntas a ustedes nuevamente en relación a lo que venían contando. Las primeras que quisiera es volver a Juan Pablo, un poco a lo que comentabas respecto a, bueno, están en los estadios iniciales de diagnóstico y de benchmark, y una de las preguntas que más nos hacían es, bueno, ¿quiénes son efectivamente como los actores que ustedes ya han identificado y que están participando de ese proceso? De alguna manera, no solamente quiénes, sino también si existe esa información de manera disponible para poder acceder. Nos preguntaban también dónde podían acceder a la participación. En general, quiénes son los actores en el proceso que ustedes están llevando, y en lo particular también del equipo de seguimiento que mencionaba se conformó para darle seguimiento al proceso. Claro que sí. Bueno, como ya se comentó anteriormente, en este inicio de la consultoría se estableció un comité de seguimiento con algunas instituciones relacionadas, sobre todo del sector público. Pero sin embargo, han habido acercamientos, el equipo consultor está trabajando
con organizaciones, por ejemplo, de ciclistas, la sociedad civil, está también con la academia, está con su contraparte en el sector privado, están algunas instituciones financieras también, porque como ya lo habíamos hablado a lo largo de todas las presentaciones, el financiamiento de estas medidas que se van a implementar en el país y en general lo que se establece en una política nacional, entonces requiere financiamiento. Entonces, más adelante el trabajo continuaremos con el acercamiento hacia los distintos sectores, más representantes de las organizaciones, sociedades, asociaciones. Hemos partido también casa adentro con el acercamiento, las entrevistas con algunas áreas específicas de aquí del ministerio, lo propio con los otros ministerios, instituciones del sector público, los GATS, por el momento, los más representativos en cuanto a población, a su capacidad económica, también con los representantes de las ciudades, de los municipios que han sido en una primera parte seleccionados dentro de la consultoría. También se llevó a cabo en las semanas anteriores estas entrevistas, este trabajo. Entonces, como ya lo había manifestado, el proceso participativo es uno de los aspectos que hemos considerado fundamental para la construcción de esta política. Y aprovechando esto también quisiera agradecer, hemos dejado la información del ministerio en el portal web, está el proceso de la política. Si hay más representantes, hay más actores que quieran adherirse a esta iniciativa, al trabajo, les agradecemos mucho que nos hagan llegar sus propuestas, conversar con los consultores, ver la forma de ir agrupando, de ir incrementando este equipo de trabajo, que para nosotros sería fundamental, escuchar todas las necesidades, escuchar las preocupaciones, de tal forma que al finalizar tengamos una política, un documento que haya abarcado a la mayor parte de los actores y que nos ayude a fortalecer como tal la política, que sea un instrumento fuerte en cuanto a la legislación, a la gobernanza y demás para el Ecuador. Muchas gracias, Juan Pablo. Y si puedo hacer en seguimiento a tu respuesta una pregunta más, vos mencionabas que se están llevando adelante entrevistas. Entonces me preguntaba, además de los canales que están publicados en la web, esas entrevistas en las cuales ustedes han convocado a los actores claves, ¿hay otros canales que han establecido para la participación general de la ciudadanía o de actores claves que por ahí quieran acercarse entonces? Claro que sí, estamos trabajando de la mano con el equipo consultor, estamos trabajando con la Agencia Francesa de Desarrollo, internamente con el área de comunicación, se está afinando el plan de comunicación de esta política, difundirlo con mayor profundidad, más énfasis a través de todos los canales oficiales del ministerio y a través de los cuales de seguro vamos a tener el contacto y el acercamiento con todas las personas de institución que quieran adherirse a la construcción de esta política. Muchas gracias. Última pregunta y paso a Antonella. ¿Existe algún documento ya preliminar sobre el diagnóstico que esté publicado que podamos referenciar para aquellos que estén interesados? Por el momento no. Hemos recibido el primero de los entregables correspondiente a esta fase. Todavía no es un documento formalizado, lo estamos internamente revisando dentro de los plazos, dentro de lo estipulado en los términos de referencia en el contrato. Entonces, una vez que se cuente con la aprobación de este documento, se continuará con el debido proceso para que sea un documento público de así requerirlo o que esté disponible para las partes interesadas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, uso un poco de trampolín esta pregunta sobre la participación para continuar contigo, Antonella. Hay una pregunta un poco interesante y tengo personalmente curiosidad a ver ¿están ustedes un poco más avanzados en el proceso y habiendo establecido todo el mecanismo para el involucramiento de distintos actores y la participación ciudadana? ¿Hasta el momento han encontrado barreras puntuales respecto o por ahí
incluso detractores tal vez de fomentar ciertas acciones en este marco de política urbana sostenible, o barreras puntuales, digamos, como en esa participación, como si fueran piedras en el camino que permitan o que dificulten avanzar en implementar esta política. A ver, yo lo llevaría como a, quizás son barreras, pero de diferentes sentidos, o sea, no como piedras. En primer lugar, lo que nosotros vimos en los talleres es que la población en sí no tenía el concepto de movilidad sostenible como tan arraigado. O sea, los primeros, cuando nosotros les preguntábamos sus primeros problemas en las ciudades, los principales problemas estaban asociados al estacionamiento, por ejemplo, a la posibilidad de estacionar mi vehículo privado, cuando a veces había personas que ni siquiera tenían vehículo, o sea, estaban velando por las otras personas. Entonces, el primero fue como de desarrollo de capacidades, ¿no? De hasta dónde estoy comunicando algo que la gente entiende qué quiero decir con esto de movilidad sostenible. O sea, quizás ese fue como lo primero. Después sí hay como diferencias entre las percepciones de cuál es la movilidad que yo quiero adentro de mi ciudad o cómo quiero que mi ciudad se distribuya, o sea, en cuanto al espacio y a qué priorizar. Pero no han sido barreras, sino esto de conocer las realidades y entender que no todas las ciudades van a ser iguales y no todas van a elegir las mismas priorizaciones para ir hacia la movilidad sostenible. Y quizás desde los actores sí, sí hay como no, yo no diría barrera, pero sí como que están a la espera en lo que tiene que ver con la comercialización de vehículos privados, ¿no? Si va a haber algunas medidas restrictivas, tanto al ingreso de los vehículos o a la circulación, que claro, que obviamente nosotros eso no o sea, estamos en un grado recién de desarrollo de esas cosas y no tenemos una definición y además estamos a un nivel técnico de definición. Después esto obviamente va a tener una aprobación política que es la que va a terminar definiendo si va a haber medidas si se quiere, restrictivas de cierta manera, pero también lo ven como una oportunidad por la parte de la electromovilidad, o sea, son los mismos actores que después ven que ellos podrían estar comercializando. Entonces, nosotros vimos esas tres cosas, las que tienen que ver con alcanzar la comunicación sobre lo que se quiere hacer y cómo todos somos peatones, decían algunos de mis compañeros del grupo de trabajo, ¿no? Y desde ahí cómo enfocar algunas medidas. Lo otro que tiene que ver con las realidades y con las diferentes áreas involucradas, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, para poder implementar, y sí, y un poco qué pasa con el transporte particular. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que en ese sentido, ¿podés contarnos un poco más como qué nivel de involucramiento tuvieron justamente las entidades departamentales y los gobiernos locales como en este proceso? Sí, hay como dos niveles. Por un lado, cuando se diseñó el proyecto, ya mis compañeros que formaron parte hasta de la postulación, ya ponían este tema de trabajar con algunas ciudades para poder trabajar directamente, más allá de las consultas que después se hacen a los 19 departamentos. O sea, Uruguay tiene 19 departamentos, que después cada departamento tiene sus ciudades y pueblos, ¿no? Entonces, ya desde ahí se definió que para poder tener esa información y que no sea tan montevideano, porque lo que pasa es que todo lo nacional se desarrolla en el área de Montevideo en general, ¿no? Tiene sus oficinas principales. Entonces, lo primero fue eso, fue decir, bueno, vamos a trabajar con 5 ciudades que van a estar acompañando el proceso y trabajando con nosotros desde cero, y después sí se hacen las consultas públicas o se invita a participar en tanto en los procesos de construcción de visión, de medidas, o hasta para las consultas de las guías con todos los departamentos. Entonces, ese fue el desafío y cómo se consideró trabajar. Y hasta hoy, que ya cambiamos de gobierno tanto a nivel nacional como a nivel departamental, seguimos trabajando con esas ciudades para poder entender los desafíos y acompañar, y de que esas guías y la política no sean una cosa que después no tiene aplicación en lo local. Lo primero que hicimos fueron esos talleres, que fueron los únicos talleres públicos a sociedad civil en general, no solamente a sociedad civil organizada, como sí se hizo para construcción de visión y de medidas. Y bueno, fue
fue directamente desde esos 5 gobiernos departamentales que invitaron en esas ciudades, abierto al público a participar en esos talleres. Perfecto, muy buena la respuesta y evidencia un poco como la atención a permitir que todos puedan participar en el proceso. Vuelvo a vos, Juan Pablo, con una pregunta en relación a, entendiendo que están en los estadios iniciales, donde todavía es una etapa de diagnóstico, digamos, pueden envisionar de alguna manera cuáles pueden ser los principales retos o modificaciones o ajustes normativos que se van a requerir hacia futuro en relación a la política de movilidad que se va a desarrollar en este proceso? Claro, claro que sí. Justamente de ese trabajo ya actualmente al finalizar el entregable 1.1 y que el equipo está trabajando en el 1.2, ya se ha visto o se va adelantando algo de las posibles recomendaciones en el marco jurídico que se requerirá hacer en el país. Obviamente no me puedo adelantar mucho porque todavía están en ese análisis, se está trabajando en ese sentido, pero sí, exactamente es identificado, como ya lo habíamos manifestado. Ha existido históricamente una falta de planificación, una carencia en en la planificación territorial, en el desarrollo de políticas, sobre todo en el campo de la sostenibilidad, sea de movilidad, energética y demás. Entonces, a raíz del trabajo que están realizando los especialistas del equipo consultor, ya se van detectando algunas cosas y lo cual ya se verá plasmado al finalizar las fases correspondientes en donde se tenga ya los documentos con dichas recomendaciones. Pero todavía no me quisiera adelantar para decir exactamente necesitamos cambiar estos aspectos, necesitamos agregar, necesitamos eliminar tales disposiciones o artículos, resoluciones y demás de la normativa jurídica del país, pero sí ya se va viendo que son necesarias algunas medidas y acciones que se deben implementar en este sentido. Y Juan Pablo, siguiendo esta pregunta, en lo concreto del diagnóstico inicial, lo que tiene que ver un poco con la línea de base respecto a la movilidad urbana en el Ecuador, de lo que se haya podido desarrollar hasta el momento, ¿tenés algunas precisiones o algunos datos que digan, nos sorprendió este dato, cuál es el sector dentro de la movilidad urbana que más impacta, alguna cuestión relativa a ese primer diagnóstico o esos primeros resultados? Claro que sí, en ese sentido se puso de acuerdo, se conversó con el equipo consultor y nosotros hemos podido identificar, el equipo pudo identificar y nosotros también más a detalle algunas iniciativas que tienen las ciudades. Es importante, uno de los proyectos emblemáticos de la ciudad de Quito y del país, sobre todo, un sistema de transporte masivo que está próximo a operar, como es el primer metro del país, el metro de Quito. Tenemos también ya como antecedente otro sistema de transporte masivo que es el tranvía de Cuenca. Entonces, hay un salto también en este recambio de tecnología, de pasar de motores de combustión a vehículos eléctricos, algunas iniciativas que han dado ya las ciudades en cuanto a la sostenibilidad de la movilidad. Tenemos experiencias ya de vehículos eléctricos en flotas de taxis. Tenemos Guayaquil, que ya contaba desde un par de años atrás con la primera flota de buses eléctricos. Ahora tiene un transporte suspendido, un teleférico urbano. Entonces, se van dando algunas situaciones en esta identificación de todas estas medidas e iniciativas que, si bien es cierto, sin un marco sólido a nivel país, dichas ciudades han tomado la iniciativa. Y a falta de un marco nacional,
Las ciudades ya han dado esos primeros pasos de esas iniciativas, y ante lo cual lo que la NUM pretende es justamente recoger esto y dar el acompañamiento para que sean unas medidas sostenibles en el tiempo, ¿no? Hay otras situaciones, una ciudad de Ambato también que está actualizando su plan de movilidad y lo hará por medio de un plan de movilidad urbana sostenible. Entonces ya se van identificando ese tipo de situaciones que se van a recoger como tal en la política. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Para ser respetuosa del tiempo de todos, nos hemos pasado ya del horario que teníamos previsto, con lo cual me gustaría hacerles una última pregunta para que digan simplemente en un par de segundos cuál fue el principal aprendizaje hasta ahora en el proceso. Así podemos hacer como una conclusión general de lo que nos cuentan. Antonella, si quiere decir primero. Bueno, son varios, pero para ser rápido y concreto, el tema de siempre volver a revisar que estamos seguros de que están todos los actores que deben de estar involucrados en el proceso, y de tratar de bajar a tierra las ideas que se contemplan o que se proponen en los procesos participativos. O sea, cómo adecuar esos procesos hacia temas de movilidad sostenible en general en cada ciudad, como decía yo antes. Muchas gracias, Juan Pablo. A ver, yo podría considerar que aquí es preciso que la decisión y el compromiso político a nivel de autoridades, y no solo del sector público, no solo de la institución, sino de todos los sectores, es vital, es importante para que fluya de una mejor manera este trabajo que considero personalmente que es algo histórico y algo que pretendemos como Ministerio de Transporte darle al país, darle al Ecuador esa herramienta, ese marco que englobe todas las acciones. Entonces, es ahí importante donde el compromiso, la decisión política es fundamental. Muchísimas gracias a ambos. En particular, quiero agradecerles a Antonella y a Juan Pablo por estar aquí y brindarnos este espacio, contarnos su experiencia, y también a los otros oradores que nos acompañaron hoy. Así que vamos a ir cerrando, hemos llegado al final del webinar. Seguramente hubo algunas preguntas que no pudimos abordar, y si están de acuerdo, por ahí se las podemos hacer llegar para después publicar algunas respuestas adicionales. Entonces también agradezco a Andrea y a Mateo que nos acompañaron al inicio, y quisiera agradecerles a todo el equipo organizador que estuvo detrás de este webinar, que incluye a la comunidad de práctica de Plataforma Movilidad Urbana Sostenible de Latinoamérica del programa Euroclima Plus y Mobilize Your City, y al equipo de la Secretaría de Let's Slack que hicieron posible que podamos desarrollar este webinar y tener este espacio de intercambio. Finalmente, también agradecerles a todos los participantes por estar aquí conectados y haber participado, enviado sus comentarios también. Y con eso les vamos a compartir algunos datos de interés por ahí, para que quienes estén interesados en la elaboración de las NAMs y la guía de la cual se presentaron al inicio de este webinar. Aquí están los enlaces y los van a compartir por el chat también, para que accedan a la página de la iniciativa de Mobilize Your City y a la guía en particular para el desarrollo de las NAMs. También hay otras de las herramientas que mencionaba Mateo y Andrea al inicio, que son de utilidad publicadas en esta misma web. También los queremos invitar a todos a que se unan, si no son parte todavía, tanto de la Plataforma de Movilidad Urbana Sostenible en Latinoamérica de Euroclima Plus y Mobilize Your City, como al grupo de trabajo de transporte de la Plataforma Regional de Let's Slack, con quienes conjuntamente desarrollamos este webinar, y que esperamos seguir desarrollando colaboraciones en el futuro para sinergizar este tipo de esfuerzos en la región. Y bueno, y sin más, quisiera saludarlos a todos. Cuando esté cerrando este webinar, les vamos a pedir que dediquen apenas un par de minutos más. Se les va a presentar una pequeña encuesta de feedback, que para nosotros es sumamente importante para poder mejorar nuestro trabajo y poder abordar otros temas de su interés en el futuro. Con eso, muchísimas gracias a todos, y con eso los liberamos para que puedan continuar sus jornadas. Muchas gracias. Gracias.